Bienvenidos a esta nueva actividad que hemos organizado desde el Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados. Hoy esta actividad la hemos titulado Los desafíos del derecho del trabajo en la pospandemia. Y hemos invitado a dos referentes del derecho del trabajo de muchísima trayectoria, como son la doctora Diana Cañal y el doctor Héctor Recalde. La doctora Diana Cañal es actual presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con una amplia carrera académica. Es doctora en Derecho por la UBA en Teoría General y Filosofía del Derecho, doctora por la Universidad San Carlos de Guatemala en Derecho del Trabajo, docente de Teoría General y Filosofía del Trabajo y docente en Derecho del Trabajo con cursos propios de doctorado y posgrado en UBA, titular de Derecho del Trabajo y de Filosofía del Derecho en UCES, docente del posgrado de la Universidad Nacional de Litoral, de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Exdocente en el posgrado de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de Teoría General y Filosofía del Derecho del doctorado de la Universidad San Carlos de Guatemala, en Guatemala y en Honduras, en las especialidades de Derecho Penal, Derecho Comercial y Tributario y en la de Derecho del Trabajo. Docente de Teoría General de Trabajo y de Filosofía del Derecho en el grado de la Facultad de Derecho de UBA por concurso. Becaria Fulbright, investigadora en la Universidad Pace de Nueva York y en la American University de Washington. Docente del programa UBA 22 de Educación en las Cárceles, experta en la CONEAU. Y también vamos a contar con la exposición del doctor Héctor Recalde, abogado laboralista, con una destacada trayectoria en el derecho laboral. Bueno, comenzará exponiendo la doctora Diana Cañal, posteriormente lo hará el doctor Recalde, y dedicaremos unos minutos al final para las preguntas y comentarios que puedan surgir. Así que le invitamos a la doctora a conversar sobre el tema. Gracias, Graciela. Bueno. Me sigue causando mucho asombro meterme en el Zoom y de repente ver gente que hace rato que no veo, con los que hablo. ¿Cómo están? Todos. Martita, Luisa, Carlos. Bueno, si los menciono uno por uno se me van a enojar los demás. Pascual, todos. Me da mucha alegría verlos. El tema, la verdad que me encantó, y todos los días estoy pensando, no algo diferente, pero todos los días veo algo más. Y sobre todo cuando logro descansar algún domingo y veo algo futurista, como Mars, que Marta ya me escuchó y Norbert también, recomendarlo en las redes, Mars, ¿no? La aventura en Marte. Y dentro de un rato voy a ir a hablar de Mars y los invito a ver Mars. Nos está pintando muchas cosas de nuestro futuro cercano, que la pandemia no hizo más que acelerar. Además, hay algo que todos sabemos. ¿Quién estaba avisando sobre la pandemia? Nada menos que Bill Gates, que a su vez está avisando sobre las futuras pandemias. ¿Y Bill Gates a qué se dedica? A justamente lo que vino para quedarse con la pandemia, ¿no? El manejo tecnológico. La justicia, después tal vez derivemos ahí, pero no es para lo que nos convocan hoy, aunque la justicia va a tener que tratar el tema. Esta transformación que sufre el mundo del trabajo, solo que la justicia la está padeciendo en primera persona, esta transformación. Este hecho por ejemplo, esto se vuelve ahora muy personal, tener que hablar con los chicos de mesa de entradas ahora y decirles, prepárense, acepten aprender, porque había chicos que se resistían a aprender otras cosas, o personas más grandes que teníamos en las mesas, sobre todo en las salas. Acepten a aprender a hacer otras cosas, acepten aprender a manejar el sistema, porque si no, no va a haber dónde ubicarlos. Es decir, esto es lo mismo que le está pasando al trabajador afuera. Es un problema de capacitación en este mundo tecnológico. Nosotros en SPES, ahí, bueno, Martita es miembro de SPES, Norbert también, hicimos este año unas jornadas con Manguish, el de Conectar Igualdad,
No por nada el programa había sido en su momento Conectar Igualdad, ¿no? Que tengan los niños su computadora desde la escuela, porque si no van a ser una suerte de analfabetos en todo lo que implica sistemas. Bueno, y me pareció interesante traerlo a Manguish, a estas jornadas que hicimos en el GIOJA de la facultad, porque había sacado un artículo que decía, no permitamos que el sistema nos aborde, sino que provoquemos que el sistema se adapte a nuestras necesidades. Y me pareció que era necesario traer su voz, en parte por alguna de las cosas que nos puede pasar como justicia. Y esto Héctor conoce bien, conocen todos, pero Héctor en particular, cuáles son los proyectos sobre el tema, ¿no? Una justicia formularia, donde se llena una planilla, y ya sabemos que el que hace la planilla es el que tiene el poder. Entonces, ¿qué cosas se quedan afuera? ¿Qué no se va a discutir? Se parece un poco a los de los 10 renglones para el extraordinario. Bueno, ese riesgo también lo corremos. Entonces me pareció importante entusiasmar a la gente con alivianemos nuestro trabajo, no estemos cargando expedientes todo el tiempo, pero que esto no se transforme en que el discurso jurídico se tenga que adaptar al modelo que el programador, pagado por alguien, está introduciendo, y por ende no podamos discutir con la profundidad y con la argumentación necesaria las cuestiones laborales, como si fueran un tema menor. Entonces, mi disparador fue esto, que se vuelve el sistema algo necesario, algo fundamental, pero también es un peligro si nosotros no manejamos el juego. Si esto lo llevamos, espero haber sido clara, nosotros somos profesionales de la discusión del trabajador dentro de la justicia. Si el trabajador no va a poder argumentar porque tiene que meterse en el estrecho desfiladero de un sistema armado para que todo sea sumarísimo, para que las pruebas más importantes se le queden afuera, para que todo se limite en la argumentación a tantas carillas, tantos renglones, esto es muy peligroso. Ahora, si esto nos va a permitir llegar en un segundo a algo que siempre se necesitó mucho, la 22.172, cada vez que caían los abogados, y acá todos lo han padecido, en la necesidad de tener que pedir un oficio 22.172, sobre todo para la justicia nacional, esto es una suerte de tragedia. Muchos meses, con las intimaciones, después la tramitación, hasta que finalmente volvía el resultado. Bueno, para esto la pandemia nos ha resultado maravillosa, ya no hay más excusas. La videoconferencia se pudo hacer siempre, pero no se hacía. Bueno, ahora la tenemos a la mano, podemos hacer una conferencia vía WhatsApp, podemos hacer un Zoom, o sea, mentalmente nos agilizamos a que cosas que procesalmente se convertían en imposibles, ahora pasan a ser muy posibles. Esto implica tomar la herramienta en nuestro beneficio. Es algo que podemos hacer. Y vamos a tener que modificar unas cuantas cosas de tipo procesal. El problema es cómo. Discusión que no me están planteando hoy y después tal vez la hagamos. Hola, Eleonora. Pero lo que están preguntando, lo que nos estamos planteando ahora es el desafío por afuera, ese trabajador del que nos vamos a encontrar, ¿con qué problemas se encuentra? Con algo que Hermida venía anticipando hacía mucho en sus investigaciones desde la OIT. La mayor automatización en el mundo del trabajo, que esto implica cada vez perder más manos de obra, más personas ocupadas en la mano de obra para hacer una tarea. Y esto genera, es un espejo, lo que pasa en el tribunal, lo que pasa afuera, la necesidad de capacitar. La necesidad de capacitar y el problema del rango etario que se te queda fuera de esa capacitación. Una gran tendencia, advierto, lo veo también en espejo adentro y afuera, a que las capacitaciones sean solo por tutoriales. Las personas más grandes no se encuentran demasiado bien con los tutoriales, no se encuentran demasiado bien con los videos, necesitan alguien que esté entrenando. Un ejemplo que me gusta dar en SPES, alguna vez en un avión yendo a Guatemala estaban pasando un video sobre los avances tecnológicos en el mundo, y de esto hacía 5 años por lo menos.
y uno de ellos era cómo estaba manejando el tema Irlanda. Irlanda, una de las cosas que estaba haciendo era adaptar el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque la máquina reemplazaba a muchas personas. Entonces podía un trabajador jubilarse antes. Se le daba la opción, si no quería funcionar como un coaching de sus compañeros. Volver al trabajo para pasar a algo que es intransferible, a menos que la persona esté al lado, que es el oficio. ¿Qué te quedó de esto que has hecho como un oficio? ¿Qué podés transmitirle a más jóvenes como tus inquietudes? Entonces esta persona que se jubilaba, me sorprendió, Irlanda hace esto, esta persona que se jubiló con anticipación, 4 horas de su día, algunos días a la semana, los dedica volviendo a la fábrica para ayudar a los más jóvenes que están manejando máquinas que él ya no maneja. Pero la idea del producto final, la idea del mercado en sí mismo, la idea de cómo atrapar el interés del consumidor, esta persona sí la tiene. Me pareció muy interesante. El ganar el tiempo para ubicarlo en otra cosa. De hecho, que vuelvo a hacer el espejo, es mi puesto de trabajo, por ende yo veo desde acá, no solo en los expedientes, sino en los trabajadores del fuero. Los trabajadores del fuero se quejan de tanto tutorial y de tanto video, y están pidiendo personas. Entonces lo que estoy armando en este último tramo es, la semana que viene está empezando un curso. Pero un curso ¿cómo? Por Zoom, que se va a meter en el interior de un juzgado. ¿De cuál juzgado? Del juzgado que necesita justamente el oficio. ¿El oficio de quién? De aquel oficial primero, que todos sabemos que los oficiales primeros son centrales en los juzgados, que tienen know-how. Pero ni siquiera estoy hablando del know-how del sistema, estoy hablando del know-how del producto final. De eso estoy hablando. Y que oficie como un intermediario entre el que desarrolla, me refiero a la DGT, los desarrolladores, la Dirección General de Tecnología, los desarrolladores del producto tecnológico y los operarios. Y alguien que hable los dos lenguajes, que sería ese prosecretario, que está pudiendo aportar la cuota de experiencia, de muchos años de experiencia, de un proceso no digital. En este pasaje hacia el proceso digital y sus necesidades. Esto me salió de carambola. ¿Por qué me salió de carambola? Porque tengo conmigo un gran equipo de gente entusiasta que quiere salir adelante, que se sumaron en el camino, que son aquellos prosecretarios. Y de repente me vi haciendo lo mismo que decía Irlanda, sin darme cuenta. Es toda gente al borde de la jubilación, pero que está muy entusiasmada en que esto no capote. Entonces me parece que esto es una de las cosas que se puede hacer afuera. Aprovechar, como hace Irlanda, esta experiencia, no desecharla. No es que el cambio es tan trascendental que por el hecho de que se haya automatizado y que haya un gran mundo digital, no vamos a estar trabajando con personas y con productos materiales en definitiva. Me llamó mucho la atención, y acá nos metemos más adentro, esto seguramente lo va a hablar, si tiene ganas, mucho mejor Héctor que yo, por su experiencia desde la política. Escuché un discurso muy interesado, ustedes saben que yo no hago política y sí tengo ideología, y como juez me parece imprudente enrolarme políticamente, pero no tener una ideología. Si no la tuviera sería un barrilete. Sí la tengo, afortunadamente es la de la Constitución, y me sorprendió este discurso interesado, que decía, ¿cuál va a ser el futuro del peronismo después de la pandemia? Entonces paré la oreja. ¿Por qué cuál va a ser el futuro del peronismo? Porque no va a haber obreros, dijeron. Como no va a haber obreros, no va a haber futuro en el peronismo. Entonces el peronismo desaparece porque no tiene un referente del cual ocuparse. Lo cual claramente me pareció una pavada. Primero que era un tema semántico, clasificatorio, quiénes son los trabajadores. Pareciera que era exclusivamente el trabajador de corte físico, porque cada vez es menos física la tarea, llegará un punto que apretaremos un botón, cruzaremos 2 etiquetas, como marcadores del sistema, ¿no? Quiero decir, cruzaremos 2 etiquetas, marcamos el rumbo y ya no nos ocupamos de nada más o menos como un vuelo espacial. Un vuelo espacial se maneja así, ¿no? Pautamos coordenadas y después trabajo físico, no tenemos demasiado. Y esto no sería un trabajador, me causó mucha gracia. Me pareció una visión limitada de qué cosa es
un trabajador. Si el trabajador es solo el obrero físico o si trabajador lo somos todos. Es más, Recalde decía que estaba contento porque había logrado vencer a la tecnología recién, señal de que había tenido una dura lucha, como hemos tenido todos, hasta que pudimos enganchar con el Zoom, con el Meet y con todo lo demás. Y finalmente nos sentimos triunfales con esto. Es decir, esto implica un gran esfuerzo, un gran desgaste para los que están dando clases por internet y que tenemos la desesperación, bueno, de hecho, ¿qué me está pasando ahora? La desesperación de poder captar las caras, de poder seguir el hilo de la posición en la que está el otro, que no lo puedo ver acabadamente y no puedo ir y volver porque si no los confundo, implica para el que es docente un trabajo que es el doble, de un doble esfuerzo físico y mental. O sea, hay un error con pensar que pero me sorprendió, realmente me sorprendió que alguien se atreviera a afirmar esto, que desaparece el peronismo porque desaparece el sujeto, como si los humanos dejáramos de trabajar, como si esto fuera posible, y como si pudiésemos pensar que trabajar sin un exceso en sacrificios, un exceso en cargas físicas, esto no fuera trabajo. Es como que tenemos un concepto, todavía arrastramos un concepto del trabajo, de qué es trabajar, qué es el mundo del trabajo y qué es la protección de los derechos. Por eso surge la discusión de la desconexión. Nosotros ahora, y ustedes no se enojen conmigo, tenemos, ustedes los abogados litigantes, nosotros los abogados de adentro del tribunal, estamos teniendo una pequeña lucha. ¿Hasta qué hora ustedes pueden presentar escritos? ¿Hasta qué hora nosotros nos vamos a ocupar de estos escritos? Hola Patricia, ¿cómo estás, querida? Hasta que, claro, esto te enloquece, o sea, es sobre todo un proceso mental. El tribunal se queja y acabamos de tener una audiencia donde los jueces nos cuentan cómo se triplican, se quintuplican la cantidad de escritos que se presentan, porque la puerta está siempre abierta, abierta a las 24 horas, abierta el fin de semana y aparentemente abiertas en las ferias. Entonces se pide una limitación por el daño mental que esto provoca. Por el otro lado, el Colegio de Abogados hizo una presentación a la Corte para que se mantenga abierta esta enorme gatera de par en par que implica una profunda transformación en la manera en que pensábamos y organizábamos la tarea en el tribunal. Entonces, acá se está viendo un problema del mundo del trabajo. Este problema del mundo del trabajo, en su momento me pasaron letra de gente que trabaja en las empresas justamente hacia donde vamos con el futuro, las empresas de informática, de sistemas. Las empresas arman ciclos, si alguno de ustedes trabaja en esto lo debe saber, las empresas arman ciclos de trabajo y no aceptan reclamos, cuestionamientos por fuera de un determinado horario. ¿Por qué? Porque si no, no se pueden organizar. Entonces habría como una doble lógica. La necesidad de imponer un límite temporal al trabajo, este trabajo intelectual que es trabajo, la necesidad de imponer un límite en donde han desaparecido los límites materiales. Pero hay algo que permanece como material, que somos nosotros y nuestra psiquis. No parece material y lo es. Y esto se empieza a romper sin la posibilidad de organizarte, sin la posibilidad de ver, dejé tanto hecho, el lunes haré otro tanto. Esto, que es muy bueno para los abogados, es muy malo para el tribunal y es muy malo para las empresas mismas no lo admiten. No lo estoy trayendo como una crítica, ni les estoy pidiendo a ustedes que hagan nada en particular, lo estoy mostrando como un fenómeno, donde desde un lado se reclama una cosa y desde el otro lado se les reclama otra. Unos reclaman poder trabajar finalmente con más libertad, por lo tanto tendríamos que negociar en un punto, y otros reclaman poderse organizar. Pero lo más llamativo de todo, y fue lo que me convenció, fue lo de las propias empresas. Las mismas empresas de sistema están pidiendo el famoso un quietus, desde el cual moverse para poderse organizar. Entonces vuelvo. ¿Dónde está que ha desaparecido el trabajador? Acá tenemos trabajadores, otro modelo de trabajadores, cada vez más profesionalizados, por cierto, pero tenemos trabajadores de un lado, los letrados, tenemos trabajadores del otro, los magistrados, los funcionarios, ante un mismo fenómeno, la falta de límite o la necesidad de regulación a este límite.
La mera desconexión no es una solución. Para los abogados, para ustedes, que van a tener que defender a trabajadores que les están reclamando las 24 horas desde la empresa, van a defender la necesidad de desconexión. Sin embargo, te van a medir cuánto te desconectás, es el interés que mostrás o no mostrás para con la empresa, o sea, sigue siendo el mismo fenómeno. Entonces me parece que hay un aspecto material que no es cierto que desapareció el trabajador. Acá tengo trabajadores en distintos órdenes todo el tiempo conectados. Me veo a mí misma, ahora lo voy a hacer personal, como un ejemplo de esto. Intuitivamente armé grupos de WhatsApp hacia fin del año pasado, como si hubiera sabido que venía la pandemia. Y uno de ellos se llama Grupo Feria, que es para las emergencias. Y otro tiene el nombre de cada edificio, y adentro están los jueces, los secretarios y los prosecretarios. Desde que existe eso, obviamente que no descanso, porque lo primero que hago es tratar de ver si hay algún SOS de alguno de los edificios. O sea, lo estoy pasando en carne propia. ¿Qué pasa cuando quedás hiperconectado? Pasa esto. Si sos responsable, estás todo el tiempo hiperconectado. Pero una cosa es que sea tu obligación liderar un grupo, y otra que seas el empleado, que quede hiperconectado porque si no pierde el empleo. Entonces, lejos me parece que está la posibilidad de que los trabajadores desaparezcan, que el peronismo, la corriente política que sea, no tenga de quiénes ocuparse. Vuelvo. Fundamental, lo que pasa es que no me quiero repetir con algo que todos sabemos, la capacitación. Recuerdo los 100 años de OIT del año pasado, con Pedro en representación de la OIT, diciendo lo que OIT está reclamando como el desafío para los nuevos tiempos, es generar una gran capacitación en otro nivel, en el uso de los sistemas, sin imaginar el salto bestial que dábamos de un año al otro, totalmente adentro de estas nuevas necesidades, sin duda. Creo que ustedes lo vieron, con seguridad lo vieron, hay unos lindos programas sobre tecnología en televisión. Estados Unidos ya implementó hacer la entrega de la mercadería con un robot, creo que ya lo vieron. Vos encargás por teléfono o encargás por sistema, viene hasta tu puerta, te llaman al celular, manda una señal, te llama al celular, abrís la puerta, hay un robot, suele ser un carrito, en donde está lo que encargaste del delivery o lo que encargaste del supermercado. Otra, a la noche se cierran los grandes hipermercados, barre los pasillos un robot que va leyendo todos los códigos de barra, va viendo dónde falta mercadería y debe ser repuesta, y cuál es la fecha de vencimiento. Manda toda esta información, detrás de ese robot viene otro, con otra estructura, retirando lo que ha vencido y colocando en las estanterías los productos. Esto lo vi hace 3 años en televisión. Hace poquito lo muestran como algo de futuro, hace poquito lo muestran, esto está sucediendo. Entonces, así como le pasó al tribunal, y vuelvo, parece que me había desconectado, pero no, vuelvo, hablando con los chicos de mesa. Acepten aprender otras cosas, acepten aprender otras tareas, acá hay que aprender. Buscaremos la manera de que aprenda más plástico, el que necesita que sea personal, el que prefiere que sea por cibernético, que sea cibernético, pero aprendan otras cosas porque esto es inexorable. Es más o menos como la tercerización. Es decir, yo no puedo parar la tercerización, lo que tengo que hacer es regularla. Bueno, acá estamos en lo mismo. Hasta que no provoquemos una destrucción masiva y todo desaparezca, esto va en incremento. Entonces, la capacitación y la capacitación en oficios, pero en los nuevos oficios, en cuál es, por ejemplo, la escuela industrial, vamos a necesitar que siga habiendo gente que va a ser valiosísima, la gente que tenga un oficio. El plomero va a seguir siendo valiosísimo. Obviamente que te arregla la computadora, más que nunca, ¿no? El que logra conectarte. Va a ser valiosísimo el jardinero. Volvemos a esas actividades primarias, van a tener una resignificación. Como también va a tener una resignificación todo lo artesanal. Pero en los otros órdenes, el que no acepte capacitarse, los sindicatos que no provean esta capacitación, van a desproteger a los trabajadores. Yo ya sé que está en mente de todos los sindicatos, por las dudas, lo recuerdo, es esta la vía. Y hoy empecé
no sé si Héctor ya estaba cuando empecé, con las ventajas de tanto en tanto poder ver alguna cosa distinta. Por eso hablaba de Mars. ¿Vieron el tema del medio ambiente, la lucha de nuestro amigo Trump y compañía? Obviamente que estoy jugando, en materia de medio ambiente, que todas esas eran tonterías, que estaban hablando, que contaminábamos al planeta, que no estaba tan cerca ninguna de las cosas que decíamos. Bueno, está a 5 minutos, la pandemia misma es una muestra de que estamos a 5 minutos, creo que todos nos quedamos perplejos. Estamos a 5 minutos. Supongo que vieron el último fenómeno, lo descuento, el avance de las aguas, creciendo por los deshielos. Una de las ideas para reconvertir esto es colocar paneles solares para que inviertan la polaridad del frío y el calor en el planeta y lograr que el Ártico y la Antártida estén congelados y otras zonas se mantengan en calor para mantener el nivel del agua. ¿Por qué les digo esto? Porque mientras todo esto está sucediendo, este domingo, no lo podía creer, veo que empezó la segunda temporada de Mars. Solo vi un ratito y sé que voy a hacer en enero, además de sacar sentencias, veré una vez por semana algún capítulo de estos nuevos de Mars. Pero empezó con eso. Para los que no vieron Mars, la serie Marte, esto es Mars, tiene de interesante, de muy interesante, que te muestra. Empieza 2016, el estado de la ciencia en 2016, la tecnología, los avances, por qué queremos ir a Marte y demás. 2035, o sea, ahí nomás. 2035 ya te muestra la humanidad instalada en Marte. ¿Y haciendo qué? Vuelve, 2017 ahora, armando los prototipos en los desiertos de Estados Unidos y también en Rusia, los prototipos de cómo sería la gran pantalla debajo de la cual reproduciríamos la vida en Marte. Esta nueva parte, esta segunda temporada de Marte, te muestra el fenómeno climático. Entonces muestra, ¿qué va a pasar con Marte? Con Marte finalmente vamos a ir a buscar minerales. Medio te deprime. En definitiva, vamos a ir a depredar. Entonces es siempre la misma lucha de la humanidad. Y en un momento te muestra cómo, yo no lo puedo creer, acaban de mostrarnos que la solución pueden ser los paneles solares ubicados estratégicamente para el problema del agua en la Tierra. Ya la serie te está mostrando cómo con los paneles solares en Marte estarían provocando al revés el avance del agua. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que estamos llegando a este punto. Estas series son un gran disparador. ¿Vieron que dicen que si uno quiere conocer el futuro, ver, en su momento era leer a Ray Bradbury, mirar las películas de ciencia ficción? Bueno, acá tenés una con una diferencia. Lo de ficciones está ahí nomás, porque te muestra de nuevo en espejo a como mucho 20, 30 años de diferencia. Tenés el discurso de Obama de por qué queremos ir a Marte, y acto seguido la empresa Lucrum, y ahí quería llegar. El nombre es obvio, se llama Lucrum, en la saga, la empresa que se instala en Marte. Y mientras tenemos al grupo de científicos que van para investigar cómo preservar la humanidad, tenemos a Lucrum luchando por obtener metales preciosos para negociar cada vez mejor. ¿Por qué los llevo acá? Los llevo porque no podríamos estar realizando, no tendríamos plataforma espacial, no tendríamos la capacidad de estas naves, ni estaríamos haciendo nada de lo que hacemos, ni programando nada de lo que programamos, si ya no estuviéramos disparados tecnológicamente. Esto que estamos viviendo hoy es una pequeña porción. Los trabajadores hacia el interior de todas estas grandes empresas que están trabajando en la evolución tecnológica, súper profesionales. Esto puede pasar con los más jóvenes. Vuelvo a la idea que sostenía hoy. Tenemos que encontrar la posibilidad de capacitar en caminos intermedios a las personas de mayor edad. Y lo que no desaparece, no solo no desaparecemos nosotros como sujeto que padece los efectos de la tecnología, la necesidad de adaptarse a este nuevo mundo,
todos los trabajadores, sino que el juego humano sigue siendo el mismo. Observás, en estas series, observás el fenómeno de la tercerización en sí mismo. La misma plataforma espacial hoy es una multinacional. Entonces me pregunto, ¿qué es? ¿Qué es lo que cambia para el derecho del trabajo? ¿Por qué el derecho del trabajo, cuya muerte se viene anunciando hace tanto, habría muerto y no tendría un sujeto a quien proteger? Voy a un lugar, no es que quiera hacer historia, pero voy a un lugar que todos conocemos, que son las palabras de Centeno. Yo observo que las estructuras del derecho del trabajo van a seguir siendo las mismas en muchos puntos. Centeno ya nos hablaba de una unidad técnica de ejecución. Por lo tanto, no estoy hablando de un lugar, estoy hablando de una idea. Una unidad técnica de ejecución es algo que va mucho más allá. La unidad técnica de ejecución de la plataforma espacial, ¿cuál es? Ese consorcio económico mundial que permite hacer semejante construcción. ¿Me siguen? Lo que pasa es que al no poder escucharlos me inquieta. Si estamos llegando a un punto. Bien. Eso es una unidad técnica de ejecución. ¿Quién es el empleador? Acá tenemos el empleador común, por supuesto, del que nos está hablando Centeno. Tenemos un empleador plural conformado por distintos sujetos que comandan la elaboración de distintas partes. A su vez, ¿es esto una tercerización? Absolutamente, esto es una tercerización. O sea, lo que no observo en esta transformación, ni física, ni cibernética, algo que nos lleve a separarnos de los principios del derecho del trabajo, ni de los padecimientos humanos reales. Sigue habiendo humanos con padecimientos, sobre todo mentales, cada vez más mentales, y me lo voy a anotar porque quiero no olvidar algo, cada vez más al borde de los problemas psicológicos con estas nuevas conformaciones. Y sigue habiendo una organización tercerizada, difusa, en donde el trabajador no sabe para quién trabaja. Muy difícil. No sabe para quién trabaja y tampoco tiene un trabajo muy concreto, cada vez se vuelve más abstracto. Todo es a través de una imagen. O sea, todo esto se vuelve como muy tortuoso, pero no nos deja por afuera ni de un sujeto real, ni de una subordinación real, solo que cada vez más abstracta. Los convoco por un segundo, estoy cerca del tiempo, pero quiero decirlo, los problemas que generó cuando la tarea del viajante implicó de repente vender sistemas. ¿Se acuerdan? El que vende sistemas de gestión, sistemas de cobro, no está vendiendo un producto, esto no es una mercadería. ¿Se acuerdan que tenemos este problema? A mí siempre me pareció absurdo. Eso es, en un sentido, es una mercadería, es el objeto que vuelve, no podemos permitir que lo semántico nos confunda. Bueno, acá nos pasa lo mismo. Se ha tercerizado y se ha adelgazado el aspecto material, pero la unidad técnica de ejecución sigue siendo la misma, la responsabilidad sigue siendo la misma y seguimos teniendo un sujeto desprotegido. Por eso, cada vez que tengo oportunidad de viajar hacia esas series, en particular esta, la recomiendo vehementemente, por eso, porque es una enjuaga de realidad. Siempre te muestra, de hoy a 20 años más adelante, como mucho 30, cuáles van a ser las transformaciones. Y yo no veo que cambien los temas. Seguimos discutiendo cuestiones de medio ambiente, seguimos discutiendo cuestiones de salud, solo que básicamente es un problema psicológico. Y acá voy a donde quería ir. Para ustedes litigando y para nosotros resolviendo en el tribunal. Deben haber notado que hay como una fruición cada vez más grande en dejar los problemas psicológicos afuera. Lamento no poderlos escuchar. Es como la nueva ola. Hay 1001 excusas, ahí Eleonora, claro, hay 1001 excusas para justificar que la cuestión psicológica se quede afuera. Y es justamente la que crece. Como corolario de todo lo que estoy diciendo, este trabajador que se ve inserto, para mí en un sentido es divertido, porque me parece como magia el sistema. Sí, pero todo el tiempo es sistema. Todo el tiempo no tengo una persona materialmente ante mí.
me pierdo un montón de las reacciones. Tengo que imaginar, es el gran fruto de imaginación. Tengo que demostrar que estoy atento a mi trabajo, pero la verdad es que no doy más. Tengo que poner el WhatsApp, tengo que, bueno, y acá alguno se va a sentir reflejado, dejo la foto para que parezca que estoy. Los alumnos me decían esto, me dejaban la foto, yo les pido que tengan el audio abierto, y el que quiere participar esté, el que no, que se vaya. Tengan el audio abierto, los quiero ver. Ya mucho trabajo es no tener a alguien que reaccione adelante. Varios prendieron la cámara porque yo me quejaba, pero digo, ¿por qué haces eso? Porque no te cambiaste, empezás a perder hábitos, ¿no? Porque no te cambiaste, no te peinaste, no arreglaste la casa, no sabes cómo poner un fondo, entonces te quedás como en off y te vas saliendo de la realidad, te empezás a alienar, esto es alienarse, ¿sí? Entonces, en un mundo que va hacia esas alienaciones, que esto va a ser necesario que lo tratemos, que insisto, vuelvo a insistir, cuando capacitemos, no olvidemos de que aparezca de tanto en tanto a alguien, que físicamente haya alguien. Graciela, vos me hablaste de WhatsApp. Hoy hablaste hace un rato de WhatsApp. Que el tribunal tuviera WhatsApp, y este fue mi clamor toda la pandemia. Tienen que escuchar una voz, que no sea un robot, que no sea una cosa mecánica que siempre responda lo mismo. Tienen que poder escuchar a alguien del otro lado. Esta necesidad, cuando organicemos estas capacitaciones, de que no se pierda este contacto humano y esta utilidad de que alguien pase su oficio. Y no es el respeto de los años, sino la necesidad del que tiene la experiencia de los años. Que la pase en el tribunal, que la pase en la fábrica con toda la automatización que hoy presente, pero que haya alguien que pase esto. Y volviendo. Sí es cierto, es necesaria toda esta capacitación, pero sobre todo tengo que tener presente los problemas psicológicos que esto va a presentar. Llegando hacia el final de mi tiempo, avisoro, alguien pasó y desapareció, es raro que aparezca un humano, avisoro tal vez una necesidad de mucha reglamentación, o sea que vamos a tener que hacer los juristas, probablemente mucha reglamentación. Avisoro temporada de errores, en el sentido de la hiperprogramación, y acá vuelvo a Héctor, la hiperprogramación, el manejo de tribunales por un modelo de... Hay un modelo donde te establece el cálculo de probabilidad, que es lo que los jueces van a resolver, para orientar las demandas de los abogados, lo cual está sonando mucho a el que tenga el poder será el que programe, y por lo tanto voy a tener un sistema de vinculatoriedad en algún punto. Eso me interesa mucho decírselo a Héctor, porque ya escuché varias voces con ideas de reformas en ese sentido, y esto es muy peligroso. Uno puede tener personas buenas adentro de un sistema, y el día de mañana personas que hagan todo lo contrario. Pero si el sistema no protege, el resultado, el producto final va a ser el que el programa establece. Vuelvo con algo que empecé. ¿Se acuerdan que les dije que me parecía peligrosa la demanda formularia, que me parecía peligrosa la limitación en la argumentación, que el sistema, como bien dice Manguish, tiene que estar al servicio nuestro, no nosotros al servicio del sistema? Esto no puede pasar en la justicia. Se consideran, y hay un montón de literatura en este sentido, y estoy viendo que esto prolifera, se consideran los mejores sistemas los que mejores pueden predecir la solución de los jueces. Y esto termina llevando a una calificación de las presentaciones y de las sentencias, si se ajustan o no a este algoritmo. Pero el algoritmo no es algo mágico. Siempre hay personas detrás de esto. Entonces vamos a, claro, Héctor, es esto, Héctor, que me parece muy peligroso. Quedarse con la idea de los buenos sujetos que hoy o mañana se tengan, y un sistema que mañana lo lleno con otros sujetos y se obtiene otro resultado. Entonces, regresando todo para atrás, estoy diciendo, la tecnología me parece realmente maravillosa. Me parece que la tecnología bien manejada va a provocar que vivamos más tiempo, más saludables, podemos operar literal, un médico opera, y hace mucho que lo hace, desde un país, por sistemas manejando el herramental en otro país. Esto lo vemos.
A mí me interesa mucho la medicina y esto sucede hace rato. Entonces, ¿cuánto más podremos hacer en pocos años? Todo esto es evolución y progreso, pero nosotros seguimos siendo nosotros. Y sobre todo de nosotros, nuestra psiquis, nuestra psicología. Entonces, esta cosa de sentirnos perdidos, desbandados, y esta declaración de que ya no hay sujeto, me pareció muy interesada esta declaración, me pareció que se aprovechaba de la situación del desconcierto general, donde todos metidos en una marea de transformación y de la tecnología avanzando, la tecnología cibernética, o sea, en su peor variante, quiero decir, la que más se esfuma, la tecnología avanzando, y que me digan que desaparece el mundo del trabajo porque desaparece el sujeto. Y por ende el peronismo o la corriente política que fuere, obviamente interesada en los trabajadores. Me parecen juicios muy interesados y me parece todo en la misma línea. Esta afirmación de que desaparece el sujeto está en la misma línea de no necesitamos demasiada profundización, se pone una demanda sumadísima, se aprieta un botón y de manera programada va a salir la sentencia. Está en la misma línea de, bueno, tendremos un Tribunal Supremo que establezca qué es lo que se debe hacer y nos habremos vuelto la sociedad de Huxley, donde de repente nadie puede decidir nada y estamos todos alienados. Como conclusión, no creo que tengamos que cambiar la ley de contrato de trabajo, sí me parece que vamos a tener que reglamentar muchas cosas, pero básicamente tres figuras fundamentales. La de la unidad técnica de ejecución, el empleador plural, la figura de la tercerización, la figura de la mancomunación de capitales, la idea del 31, sin duda, esto va a poder flotar y asegurar necesariamente los derechos. Lo que cambia es seguramente hablar más de desconexión, hablar más de salud mental, hablar más de capacitación. Bueno, no molesto más, buenas tardes, lamento no poder estar interactuando realmente con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Alguien tiene que presentar a Héctor. Es horrible presentarse solo, ¿no? Preséntate. Me parece que podemos ir como diría Ortega y Gasset a las cosas, sin presentación, porque lo importante... Perdón, no sé si escucharon. Yo había agradecido a Diana por su exposición, por su muy buena exposición y por el tiempo que nos ha dedicado. Así que bueno, quería comentar también que todos aquellos que quieran ir haciendo preguntas a través del chat las pueden ir formulando y mientras tanto vamos a escuchar al doctor Recalde. Muy bien, empiezo entonces. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Fue absolutamente oportuna porque escucharla realmente a Diana enriqueció la pobreza de mis conocimientos. Pero bueno, me parece trascendente, digamos, hablar de la pospandemia. Es decir, la filosofía china, por una parte de ella, hablaba de que la crisis es también oportunidad. Entonces lo que tenemos que ver es qué oportunidad nos da la pandemia para mejorar la situación, a partir de nuestra concepción antropocéntrica, la situación del hombre y la mujer que trabajan. Entonces, y hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, bajó el nivel de actividad, bajó, de esto no hay ninguna duda, no hay ninguna discusión. Si bajó el nivel de actividad, ¿por qué no reducimos un poco la jornada de trabajo? Yo había hecho un ejercicio de si cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras trabajaran una hora menos, estaríamos distribuyendo trabajo entre 865.000 hombres o mujeres que no tenían empleo. Digamos que una forma de sacarle ventaja a la crisis, ¿no es cierto? Hay algunas cuestiones, yo estaba pensando en alguna jurisprudencia de la Corte que hablaba del excesivo rigor formal. También tenemos que tener un poco de elasticidad y advertir las nuevas formas de producción que hay. Las aplicaciones, por ejemplo.
las aplicaciones, ¿quién es el empleador de los chicos o las chicas que reparten con una bicicleta o una motocicleta, con esas cajas coloradas o amarillas? ¿Quién es el empleador? Bueno, tal vez uno tenga que hacer una tarea casi detectivesca para saber quién es el empleador. Y el empleador va a ser aquel que se quede con la rentabilidad. Llegaremos en un momento dado a la aplicación y ahí determinaremos la responsabilidad. Y son desafíos de la época que uno tiene que asumir. Es decir, yo creo que la lucha por el derecho no tiene un molde que la contenga. Y frente a los desafíos que hay en las nuevas formas, vamos a encontrar soluciones. Es decir, en la medida que tengamos en claro la concepción, estoy muy contento de advertir que aquellos que presagiaron la muerte del peronismo, le podría contestar, como decía el Quijote, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, porque más allá de las internas que tenemos, que son varias, igual la presencia es indudable. Han surgido nuevas realidades, como el teletrabajo, que existía antes de la regulación de la ley. Es bueno que el Estado haya cumplido su rol y haya reglamentado esta ley. André Caillat decía que muchas veces la libertad oprime y la regulación libera. Y es cierto, si no hay una norma, si el Estado no interviene y normatiza cómo es la actividad, evidentemente va a imperar la ley del más fuerte, en este caso no va a ser el trabajador. Uno podría hacer observaciones, como las hago, sobre la reglamentación. Por ejemplo, habla del consentimiento del trabajador. Yo creo que es muy ilusorio, históricamente y también en este momento, hablar de la libertad de poder de negociación que puede tener el trabajador para dar su consentimiento para el teletrabajo. Y ese consentimiento tiene que estar acompañado por el rol del Estado y la participación sindical, para que realmente haya una paridad en la fuerza. Yo quiero aclarar, había un poema que decía: cansado ya de alabar tus musas y eternas perfecciones, canto al jardín azul de tus riñones y a tu tráquea brillante y acerada. Bueno, ahí me queda la tráquea, porque en este momento soy un portador sano, porque no estoy ejerciendo la profesión, hace bastante que no ejerzo la profesión, en todos casos por las quejas de mi mujer, cada vez que viene de tribunales y me cuenta lo que pasa, me entero de lo que sucede, o charlando con mis hijos que sí, están en actividad. Pero, digamos, uno tiene que tener la esperanza en que tenemos que encontrar soluciones a los nuevos problemas. Es decir, esta es la actividad. Es decir, yo no quiero ir muy lejos, quería empezar con la revolución industrial, para no ir muy lejos, ¿no? Pero ¿se acuerdan que los obreros rompían las máquinas? ¿A quién se le ocurre ahora romper una computadora o negar la necesidad de capacitarse? Habrá algunos remolones y remolonas, pero obviamente hay, por supuesto, intereses en que no haya capacitación, no haya formación. Es decir, ¿y por qué? Porque la información es poder. Y en todo caso, cuanto más se difunda la información entre los trabajadores y las trabajadoras, aquellos que aspiran a ser trabajadores y trabajadoras que todavía no lo pueden lograr, pues todavía tenemos desempleo en nuestro país, bueno, evidentemente hay una concepción ideológica detrás de esto para evidentemente minar la capacidad que pueda tener el pueblo. Pero Perón solía decir que los pueblos son como el agua. Al agua uno le puede poner un dique, pero o lo pasa por encima el agua, o lo rompe, o lo elude, pero termina sobrepasando el dique. Y también decía como los gatos, ojo, decía Perón, a los gatos se le puede hacer cualquier cosa menos acorralarlos. Entonces, ojo con acorralar a los gatos, lo digo en sentido genérico, ¿no? No hagan ninguna interpretación maliciosa de esto de los gatos. Gatos y gatas, en todo caso, digamos, para decir. Es decir, y yo creo que esto de acorralar es sumamente peligroso. Se lo advierto a los sectores económicos que aprovechan estas crisis para desestabilizar, para sacar ventaja y para maximizar la rentabilidad. Incluso advertir el divorcio que actualmente sí existe entre la norma y la realidad. ¿Se acuerdan de la prohibición de los despidos? ¿Por qué nace la prohibición de los despidos? Porque te a 1.454 trabajadores.
Vino la prohibición de los despidos, Techín nos despidió. ¿Cómo terminó la historia esta? Con 1.454 desvinculaciones que logró Techín del Ministerio de Trabajo. Si hay una prohibición de... Entonces, el bien jurídico a tutelar es el empleo en ese caso. O sea, hay muchas cosas que uno quisiera abordar. El teletrabajo y la desconexión. Diana hablaba un poco de este tema, de la desconexión. Es bastante ilusorio pensar que hay una desconexión voluntaria del trabajador o el teletrabajador que trabaja de 6 a 14 y se desconecta. A ver si el empleador llama al tele o a la teletrabajadora a las 18 horas a ver si lo atiende o no lo atiende. Porque existe subyacente el poder que tiene el empleador. Incluso se ha llegado a pensar con la cuestión del teletrabajo que tendría que haber un teledelegado. Ya me parece un poco difícil de lograr, pero uno de los temas que hay que abordar con esto del teletrabajo es la falta de relación con el otro, cuando uno lo que aspira es exactamente a lo contrario. Es decir, el otro tiene una categoría muy trascendente para todos los que creemos en lo colectivo, en el juntarnos, en amucharnos. Por eso digo que esta pandemia, perdonen por mi parcialidad manifiesta, que además no la voy a ocultar, es antiperonista esta pandemia. ¿Y por qué? Porque a nosotros nos gusta ocupar las calles de la ciudad, relacionarnos con reclamar o no reclamar o festejar en las calles de nuestra república. Está absolutamente desaconsejado. Lo mismo en la relación humana. ¿Cómo nos gusta abrazarnos con las compañeras y los compañeros? Hoy no se puede hacer, pues sería por eso digo que la pandemia es antiperonista. Pero la pandemia va a pasar, como va a pasar esta crisis. Entonces hay que pensar en la elaboración del futuro. Obviamente ya los compañeros y las compañeras no rompen las máquinas, están pidiendo mejoras, están pidiendo reducción de jornada, están pidiendo tareas que sean más salubres, más compatibles, con la dignidad humana incluso. Yo estaba analizando, me gusta ver un poco, repasar un poco el pasado nuestro. Y estaba leyendo, leo permanente a Centeno. Yo tuve el privilegio, Diana, de trabajar con Centeno. Ah, ¿sí? Éramos abogados del sindicato gastronómico, en la época feliz en que había laudo, ¿no? Hasta que llegó Yamil Reston con la dictadura y se sancionó la ley 22.310, o regla estatal, como diría Caponfilas, que derogó el laudo gastronómico, ¿no? Y el laudo gastronómico, una de las características que tenía, tiene que ver con el derecho a la información. Porque para controlar que tengan la buena participación en las ventas, tenían los trabajadores el derecho a controlar. Claro. Y ese derecho a controlar tiene que ver con la Constitución Nacional, además, con el 14 bis. Sí. Pero ese control también conllevaba información. Y muchas veces al empleador le preocupaba más que tuvieran información que repartir más las utilidades. Y el ingenio de los trabajadores, admiro el ingenio de los trabajadores. No solamente el ingenio, sino la lucha de los trabajadores. Por ejemplo, en la lucha, aquel decreto 385 del año 77, que hizo caducar todas las afiliaciones a los sindicatos. No existían más afiliados a los sindicatos. El que quería afiliarse en medio del miedo, el terror, los secuestros, las desapariciones, la tortura, etcétera, etcétera, tenía que tener una actitud activa para reafiliarse al sindicato. Bueno, el padrón posterior fue mayor al padrón preexistente. Por eso, con esa inteligencia natural que tienen los trabajadores, se llamó el decreto plebiscito. Se plebiscitó a favor de la organización sindical. Y yo, para mostrar mi amplitud ideológica, voy a citar a Winston Churchill. Winston Churchill decía que el sistema de partidos políticos podía ser un mal sistema, pero no conocía otro mejor para representar los derechos e intereses de la ciudadanía. Bueno, yo puedo decir de los sindicatos lo mismo, que me perdone Winston, pero el sindicalismo puede ser un mal sistema. No conozco otro que para representar los derechos e intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Así que aquellos que quieren, digamos, denostar la actividad colectiva, obviamente van a buscar los defectos que en todo grupo humano existe, como existen patologías, bueno, ¿para qué vamos a entrar en algo? Pero una de las cosas que me preocupa es cómo garantizar este derecho de conexión. ¿Cómo se puede hacer? La tecnología tendría que ayudar,
En este momento donde yo creo que una de las cosas que se pierde es la intimidad con el avance tecnológico. Eso es lo que me preocupa. No quiero recordar a George Orwell en 1984, pero me parece un poco que lo que estamos concediendo a este avance de la tecnología, de las técnicas, etcétera, etcétera, es una porción de nuestra intimidad. Porque tienen formas de meterse. Uno abre el celular y de repente le están proyectando que compre un producto que usted puede necesitar. ¿Cómo saben lo que yo puedo necesitar? ¿Dónde se metieron? Cuando voy al baño tengo miedo. Porque cuando me baño corro bien la cortina por cualquier cosa. Pero, por esta invasión que se está dando. Pero insisto con mi optimismo. De todas maneras tengo viejas luchas que dar. Y hago autocrítica en esto. Yo fui 12 años legislador nacional. Todavía tenemos un montón de leyes de la dictadura que están vigentes. No hemos recuperado derechos que se han perdido. Algunos que tienen que ver con derechos muy personales, como el derecho que tiene el empleador a que no le roben parte de su propiedad cuando la trabajadora o el trabajador sale del establecimiento. Las garantías para que existían, la ley de contrato de trabajo para proteger la dignidad del trabajador, desaparecieron, como desaparecieron muchos más. Yo recuerdo que decía que apenas empezó la dictadura, derogaron 27 leyes y modificaron 99, todas en contra del trabajador, salvo una, que defendía al trabajador de su propio abogado. Pues ponía límites a la percepción de la cuota litis. Pero, que era una forma también de sembrar cizaña entre el abogado y el trabajador. Yo lo critiqué en ese momento. Después dije, bueno, fenómeno, que vaya a cobrar el cheque al juzgado, ningún problema. Me acuerdo de un secretario de un juzgado, Hermida, la mujer era juez, no sé si te acordás, Diana, Sí. Que una vez fui al mostrador a buscar un cheque de honorario y me dijo, de esto no le tiene que dar nada a su cliente. Porque normalmente había algunos que le daban el cheque al trabajador y le decían, de esto no tiene que dar nada a su abogado. A mí Hermida me cambió la bocha y me dijo, esto otro. Había hecho una serie de repaso de las normas que se perdieron. El tema del valor legal de los usos y costumbres, cuando eran más favorables para el trabajador. La prueba del contrato y su cesación, cuando se presumía el despido. Los derechos al escalafón, ascenso y preferencia para que no haya discriminación. Prueba del contrato y sucesión, es decir, una vez que había una relación laboral, la presunción era la relación de dependencia. La caducidad de las suspensiones disciplinarias. El derecho a la reintegración del trabajador. La prohibición de sustituir a los trabajadores en huelga, los famosos plumiros. Había cosas realmente que perdimos y no las hemos recuperado. Ojo, yo no quiero hacer una autodefensa, pero presenté no puedo decir exactamente, creo que eran 934 proyectos de ley. Por supuesto lo podemos reducir a un tercio por la caducidad a los 2 años caducaban los proyectos que uno representaba. Pero cuando el tiempo de servicio, cuando se concedían derechos al trabajador por la antigüedad, el preaviso, la prescripción. Originariamente la prescripción eran 4 años. Hay algunas cosas que también tenemos que hacer una feroz autocrítica, pues nosotros mismos lo hicimos. Desapareció la indemnización mínima por despido. Desapareció. Es un arte de magia. Fíjense la evolución rápidamente, lo voy a decir. Originariamente con la 11.729 la indemnización por despido era medio sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Y el mínimo era un sueldo, o sea, duplicaba. Cuando llegó Perón, tengo un artículo que el título era, llegó el general y mandó doblar. Cuando llegó Perón, duplicó la indemnización, que es la que rige actualmente, un mes casi, ¿no? Casi la que rige actualmente, ahora voy a decir por qué. Es un mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Pero el mínimo eran 2 meses de sueldo. ¿Cuánto es ahora? 1 mes. ¿Alguien me puede explicar por qué? Yo tengo algunas explicaciones. Los lobbies empresarios son muy feroces. Y a veces desde el Estado tienen que negociar y ceder algunas cosas para poder lograr avanzar en ese camino. Yo digo, hay cosas que uno no puede ceder en algunas cosas.
De todas maneras, como en este momento parezco un pastor presbiteriano, evangélico, estoy armonioso, busco la unidad y hablo de que dejemos de lado los matices y las pequeñas diferencias y que estoy dispuesto a comerme sapos, sapitos, pero no estoy dispuesto a comerme cocodrilos. Todo tiene un límite. Entonces, algunas cosas tenemos que decir. Yo muchas cuestiones la hablo, obviamente no en público, trato de llegar a quienes tienen capacidad de decisión en este momento y con mi pensamiento, por supuesto respetando el pensamiento de los otros, y más si son compañeras o compañeros, ¿no? Pero no quiero bajar los brazos. En ese sentido, voy a insistir, no quiero repetir un cuento porque sería, pero voy a insistir en esta actitud porque estoy convencido, más allá de que respeto el pensamiento ajeno, estoy muy convencido en lo que hago, lo que siento, y es un poco mi ADN. Yo toda mi vida defendí trabajadores, toda mi vida. Pero desde que era delegado, llegué a ser secretario general de un sindicato, fui jefe de abogado de la CGT, es decir, siempre defendí trabajadores y trabajadoras. Bueno, es mi ADN, y la verdad, no pienso dejar de serlo. Así que bueno, no me quiero pasar en los minutos, estoy muy agradecido de haber aprendido, y lo digo en serio, Diana, ¿eh? Esto no es demagogia ni camelo. Aprendí algunas cosas, las tengo acá anotaditas, y en todos casos me corro a la sala y la converso con vos. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno, doctor Recalde, muchísimas gracias por su exposición y por el tiempo que también nos ha dedicado. Así que, bueno, veremos si hay alguna pregunta, algún comentario para hacer de los presentes. Yo, perdón que quizás lo voy a hacer in voce, pero antes de ingresar a la charla o a la reunión, la doctora Cañal, estábamos conversando un poquito sobre las medidas que se venían o que se estaban por comenzar a intentar adoptar en el marco de la justicia nacional, en este nuevo contexto con las audiencias virtuales. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que se están avisorando como para tratar de destrabar un poquito la difícil situación que hace meses que se está atravesando en la justicia, específicamente en la justicia nacional, ¿no? Si nos podía contar un poquito. Sí, ahí, Juancito, ahí lo veía a Manu Dieselva, juez de la Sala Cuarta. En la Cámara, ellos fueron la primera sala en tomar audiencias por Zoom, así que lo tienen ahí, si quieren preguntarle, aprovechemos. El fuero está, lo que les conté a ustedes sobre la testimonial, pero hay una experiencia previa, y justamente es una Hermida, para vos, Héctor, que lo mencionaste, el más chiquito de los Hermida, que es secretario, muy buen secretario, y que me contaba un día, tenemos una playa de secretarios jóvenes, muy jóvenes, que son bárbaros, porque se sienten como piloteando una nave espacial, están chochos con los cibernéticos, entonces me les pego, porque se me ocurren montones de cosas gracias a ellos, ¿no? Entonces me cuenta un día que había tomado una audiencia, se había puesto nada más que la camisa, porque el resto estaba en pijama, Héctor, vos que tenés que correr la cortina, ¿viste? Dice, sí. Desde el borde de la cama, y dice, no sabés qué gracioso, no me puedo olvidar la imagen, me dice, no sabés qué gracioso, un abogado me dijo, espera, detengo el auto, todo lo estaba haciendo por videoconferencia. Uno de los abogados le dice, detengo el auto, el otro abogado lo atiende desde la casa, y el trabajador que venía manejando el camión, esto fue lo mejor de todo, espera que me detengo. Entonces se detuvo, abrió la puerta, sacó media pierna afuera para lograr conseguir mejor señal, y así sucedió la audiencia. No sé si he sido gráfica, esto es real, cuando lo vean a Nacho Hermida, se lo pueden preguntar, fue su primera audiencia, exitosísima, de conciliación, y de ahí en más salieron disparados al espacio ese grupito de chicos que tienen inclusive un modelo superador del Lex. El camionero era Hugo Moyano. ¿Cómo? El camionero era Hugo Moyano, me lo contó. Ah, bueno.
y no es que me fui de tema, Juan, pero me anoté algo que dijo Héctor, interés en que no haya capacitación. No sabes cómo lo estoy padeciendo, Héctor. Lo que me cuesta sacar la capacitación, porque además es un trofeo. Depende quién saque la capacitación, que se lo pueda autoadjudicar en vez de ser en beneficio del colectivo. O sea, lo que vos estabas diciendo, más allá del negocio económico para unos, la vanidad para otros, ¿no? Y cuando la gente está pidiendo capacitación, por eso hoy destaqué que la gente está pidiendo capacitación como sea, pero en lo posible con un Zoom con personas que te contesten cara a cara. Que vos preguntes, el otro te conteste, le digas qué es lo que no te funciona. ¿Es esto lo que están pidiendo? Y cuesta muchísimo, por eso me llamó mucho la atención, lo remarqué, que vos dijeras esto. No es solo un problema económico, sin duda que lo es, pero además es un problema de vanidades y de triunfos. Como partimos de cero, a ver quién puede decir yo he logrado estas cosas. Esto es la actitud contraria a lo de los chicos, volviendo a Juancito, a lo de los chicos del fuero. Los chicos jovencitos están trabajando muy generosamente, te dan todo lo que saben, y no pongas mi nombre, te dicen. Yo no voy a poner mi nombre cuando es el trabajo de ustedes. Bueno, no pongas ningún nombre, pero ponelo, que esto se use, y entonces terminamos armando, que ahora tengo que regresar en el trabajo con ellos para seguir trabajando el año que viene. Se armó una especie de sitio, un NN, donde cada cual iba proponiendo mejoras en el LEX, que eran las cosas que proponían. Eso existe, lo mandé a la Corte, lo mandé a DGT, no sé cuántos lo habrán leído, pero vamos a seguir adelante con este grupo. De estos mismos grupos surge el interés de las audiencias. Entonces, es lo que Juancito me pedía que contara, porque Graciela también me lo había planteado. Y yo decía que hay como un desfasaje entre el interior del país y la justicia nacional. Martita, las jornadas de Anhut, Manu, todos estuvimos viendo las jornadas de Anhut, maravillosas, nos mostraron todo lo que el interior del país había progresado, que se habían creado inclusive puestos de trabajo. Yo no me acuerdo, creo que era una jurisdicción del sur, Martita, si te acordás, no me acuerdo cuál, que les habían dado, habían convertido a los prosecretarios en secretarios, les habían asignado un sueldo y además le habían dado una note y lo habían mandado a trabajar a la casa. Y les habían provisto el sistema y la cosa empezó a funcionar. Por ejemplo, en Mendoza, Fretes, que todos sabemos que trabaja muy bien. Fretes. Ahí está Eleonora, claro, bueno, de esta jornada que estábamos todos, contando que tomaba por lo menos 30 audiencias de testigos al mes y no había tenido una sola nulidad. Este material, Juancito, Graciela, yo les sugiero que lo socialicen. Este material de Anhut está grabado, Leonora lo podría estar acompañando. Es la experiencia digital de todo el país, donde la que ha hecho agua es la Justicia Nacional. Nos estamos recuperando recién ahora, y lentamente. Por eso lo que contaba Héctor, bueno, creo que eso me alcanzaste a escuchar, es que había ofrecido, no, vos no, porque era justo antes de que entraras, había ofrecido, gracias a que Luisito y Graciela me compendiaron todo eso, chatearon, todo lo que había aparecido en las jornadas, me lo compendiaron, y yo lo metía dentro de una propuesta de tercer trimestre del fuero, que era, por donde hay que avanzar es por la testimonial. Esa es la vía que tenemos que tomar. Cuesta que muchos se interesen porque el problema es que sostienen que es necesaria una reforma legislativa. Si hacemos la reforma legislativa no llegamos a dar respuesta. O sea, acá hay que buscar, sí, pero eso no, gracias. Acá hay que buscar soluciones más rápidas y es empezar a tomar audiencias. Entonces, por lo menos, algunos jueces, Juancito, están haciendo experiencias piloto. Entonces tenemos, por ejemplo, Estela Vulcano, está tomando audiencias, lo ha contado también en Anhut. Ella también había empezado a utilizar el WhatsApp, Liliana Rodríguez Fernández, Rosalía Romero, son todas personas conocidas, Claudia Jueguen ya está empezando. Lo mandé a los chats para entusiasmar a los demás, o sea, la tecnología es maravillosa, en un segundo entusiasmaste a todos. Les puse, si ustedes me dicen cuándo y cómo piensan hacerlo, entonces podemos acomodar para que no entre demasiada gente al tribunal, nos podemos organizar, entonces empezaron a florecer.
Eso no te lo había alcanzado a contar, Graciela. Empezaron a subirse más jueces. Esto sin duda en febrero va a estar andando. Febrero, marzo va a estar andando, a pesar de que no tenemos el Wi-Fi, lo hacen con sus propios teléfonos. Los modelos que tenemos son dos. Tenemos acrílico en todo, entonces el trabajador sentado de un lado del acrílico, un audiencista del otro, y los trabajadores, los abogados pueden estar siguiendo por teléfonos para poder repreguntar, pueden estar siguiendo por Zoom, o sea, estas son las propuestas. Hasta ahora, la mayoría ha hecho venir, si han querido, un abogado de una parte y un abogado de la otra. Sí. Creo que es el camino que se va a tomar, porque al no tener las herramientas, pero bueno, esto es, en esta situación. Y creo que es inexorable que esto va a suceder el año próximo, ya en febrero. Ahora está pasando a cuentagotas, pero pasa. Sería una solución semipresencial, llamémosle. Sí. La presencialidad solamente del testigo. Porque le tienen mucho miedo a las nulidades. Por eso fue que publicité y lo repetí. Bueno, ahora creo que saben, si no lo saben se los cuento, todos los actos de la Cámara son recontrapúblicos. No solamente aparece en el SIG, aparecen los WhatsApp, se manda a las asociaciones de abogados, entonces las discusiones aparecen, las propuestas aparecen, lo que se decide en cada comisión aparece, entonces ustedes pueden ir viendo las progresiones, y esto a su vez les facilita hacer planteos, o sea, aprovechar el sistema para que haya un diálogo permanente entre todos. Entonces, sí, la semipresencialidad creo que va a ser el camino que más van a escoger, pero mi intención era sacarles el miedo, por eso, Eleonora, yo mostraba el ejemplo de Fretes, que además lo mostré coloquial, así como Luis me pasaba en los diálogos, así los pegué. Los fui seleccionando por provincia y así los mostré, entonces no había habido mayores problemas, hay como un cuco acá, de nos van a plantear muchas nulidades. Bueno, además creo que es temporada de error. Tenemos que salir, equivocarnos, aceptar que habrá que dar marcha atrás en algunas cosas, pero avanzar. Me parece a mí, y yo creo que el tribunal está dispuesto. Por lo menos muchos jueces están dispuestos, y sus secretarios más jóvenes sobre todo, no por una cuestión de edad, sino por apego a la tecnología. Son o sea, claro, el motor fuera de borda, hay que apoyarse ahí. Gracias por tu comentario y tu respuesta, por supuesto. No, de nada. Bueno, no habría preguntas. Salvo solamente... dónde están dando Mars, Graciela, van a preguntar dónde están dando Mars, en Netflix. Bueno, en Netflix. Solo agradecimientos. Así que muchas gracias a los expositores nuevamente y muchas gracias a los que estuvieron participando y escuchando estas charlas, ¿no? Así que hasta pronto y bueno, feliz año nuevo para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todas y a todos y voy a ejercer mi derecho a la desconexión. Bueno, cómo no. Adiós, Diana. Adiós Gracias. a todos. Chao, Adiós. querido. Gracias. Gracias a todos, gracias a todas y a todos. todos.